A esta hora presentamos Educación Financiera con Alejandro Mancilla. Sintonízanos por todas nuestras plataformas. Buenas tardes, ya son las 12:04. Nos encontramos ya con el programa Educación Financiera junto a mi gran amigo Alejandro Mancilla, que nos acompaña cada sábado a partir de las 12 hasta las 13 horas. Este programa que obviamente no solamente tratamos números, las cifras, sino otros temas también, y tenemos siempre grandes invitados acá. Ya estamos por Twitter en vivo y en directo, también por HD Televisión, en www.hdtv.cl, por www.hdradio.cl, que también tiene un reproductor de HD Televisión, y también obviamente en nuestra FM 88.3 en toda la provincia de Petorca y más allá de ella. Saludos a todos los amigos de nuestra provincia y de Chile y del mundo. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido a este nuevo programa de educación financiera. Hola, Hernán, encantado de encontrarnos nuevamente, como todos los sábados, tratando, como siempre partimos diciendo, tratando de aportar un granito de arena en este mundo de la educación financiera. Sí, y bueno, usted siempre tiene el honor de presentar a los invitados, por favor. Mira, este espacio, quiero hacer un pequeño contexto. En este espacio que es Educación Financiera hemos tratado temas bien específicos, el endeudamiento, los tipos de producto de endeudamiento, los costos, las inversiones, el tema del 10%, la portabilidad financiera, que son temas súper específicos. Pero también hemos dado una mirada global de coyuntura y de contexto, porque finalmente eso es lo que marca los temas específicos y el manejo financiero. En ese entendido, hemos tenido invitados, tú te recordarás, Hernán, a gente muy variada. Hemos tenido gente de China, de España, de Nueva York, hemos tenido empresarios, grandes empresarios, un político estuvo una vez, Carlos Ominami, y hoy día tenemos un gran invitado. Él se llama Patricio Latapiat, es diplomático, embajador, casado, 2 hijos, 2 nietos. Él estudió en la academia diplomática, toda su vida ha sido un diplomático. Yo siempre he dicho, él ya la diplomacia en la sangre, en los genes, muy caballero. Estudió economía y administración en la Chile, también en comercialización en la Católica. Tiene estudios tiene un tremendo currículo. Yo voy a pincelar un par de cosas. Estudio en la Sociedad de Altos Estudios Internacionales en Madrid, fue cónsul de Chile en Madrid, en Santa Cruz de la Sierra, en Tacna, se desempeñó en la Embajada de Chile, España, Perú y Venezuela, ha sido subdirector y jefe del Departamento de Planificación, y en temas más sociales, miembro de número del Instituto O'Higginiano, socio honorario de Coaniquén, Rotary Club de Santa Cruz y de Tacna, y no quiero seguir describiendo. Un currículum bastante extenso. Tiene un tremendo currículum, Patricio. Y hoy día, Patricio, es un agrado, un honor tenerte con tu mirada de diplomático, tú que has estado trabajando por hartos años en nuestros países vecinos, Bolivia, Perú, Venezuela también estuviste, en España, en Europa. Y por lo tanto tienes una mirada como más global, más internacional de la coyuntura y de las situaciones que todos vivimos. Particularmente tú estuviste hartos años en Perú y el Perú acaba de cambiar gobierno ahora la semana que está terminando. Entonces nos gustaría tu mirada, Patricio, respecto de tus impresiones, conforme a tu experiencia, en fin, y todo esto en un contexto que finalmente le pueda servir a la gente. Un honor de tenerte, Patricio, y bienvenido. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Hernán, por la gentileza de invitarme a participar de este conversatorio, en el fondo, ¿no? En el que seguramente iremos abordando distintos temas. Son solamente pinceladas, el tiempo no es suficiente para profundizar en ellos, pero sí para dar una visión, una visión de lo que ocurre.
En relación a tu consulta sobre lo que acaba de vivirse en el Perú, yo tuve el agrado de estar destinado en nuestra embajada en Lima 5 años y luego como cónsul general de Chile en Tacna. Por lo tanto, eh, viví en el fondo 10 años en el Perú. Tengo grandes y muy buenos amigos peruanos. Y luego como director de América del Sur, antes fui subdirector, luego director, en fin, durante también varios años, me ha permitido estar muy de cerca de lo que es el manejo y el quehacer de la relación bilateral con los países, en este caso de América del Sur, de manera preferente. Efectivamente, en el Perú se ha producido el 28 de julio el cambio de mando presidencial. El presidente Sagasti ha hecho entrega de la presidencia al presidente constitucional, al nuevo presidente constitucional, que el presidente Castillo ha asumido el 28 de julio en un momento particularmente importante, interesante, no solo para el Perú, sino que también para nuestra región. ¿Y por qué lo digo? Porque lo hace no solo en un aniversario patrio más, lo hace en un momento en que se conmemora el bicentenario de la independencia del Perú. Por lo tanto, las ceremonias y todo lo que pudimos observar no eran un cambio de mando más, sino que también estaban en un contexto de celebración del aniversario de la independencia del Perú. Independencia en la que, como ustedes bien saben, Chile tuvo una participación muy activa. Así es. Fue el libertador general Bernardo Higgins, quien siendo director supremo, el que organiza y envía la expedición libertadora al Perú, a cargo la escuadra de Lord Cochrane y el ejército libertador a cargo del general San Martín, que lo hace en calidad de general chileno. Eso es algo que también no es muy conocido. Mira, ¿no? Mira, interesante. Exactamente. Es por decreto, al igual que al almirante, a Lord Cochrane se le domina por decreto, no se les nombra y van con esas jerarquías. Entonces, se produce eso, como ustedes bien saben, un 20 de agosto, y eso también está involucrado en lo que es el corazón mismo del libertador, porque lo hace no en una fecha cualquiera, elige para el zarpe de la escuadra su fecha de cumpleaños, su natalicio, con lo cual quiere unir, ¿no?, su cariño, su interés, ¿no?, por la liberación también del Perú. Entonces, bueno, se produce la gesta heroica, ¿no? Y es el Perú quien recibe al libertador O'Higgins en sus años de exilio. El libertador O'Higgins va al Perú acompañado de su madre, su hermana y de su hijo Pedro Demetrio, ¿no? Y de gente que le acompañaba, que era parte de su séquito. Y el Perú lo recibe con un inmenso cariño. Y en reconocimiento al aporte muy importante que hace Chile para la independencia del Perú, el Perú le concede 2 importantes haciendas al libertador, la Hacienda Montalbán y la Hacienda Cuiga, y es un gesto de agradecimiento del Perú. Y además es nombrado Gran Mariscal del Perú, que es un cargo muy importante, son muy pocos los grandes mariscales, ¿no?, en el Perú, y él es precisamente uno de los primeros, si no el primero. Entonces, él dedica su vida desde el exilio también
a seguir fomentando, a seguir consolidando lo que va a ser la independencia del Perú y de nuestro propio país, ¿no? La consolidación de la independencia. Y en el Perú lo hace con profundo respeto de las costumbres, tradiciones y normas legales que existen en el Perú, tal como lo prometió en la proclama que envió con la Escuadra Libertadora y que se distribuyó al momento en que llegó la escuadra a Paracas, en el Perú, ¿no? Entonces, él en todo momento respeta y esa promesa de no intervención, de respeto a lo que es la autodeterminación libre del pueblo peruano. Y así lo hace durante toda su vida, incluso en momentos álgidos, como fue el momento de la guerra de la Confederación Peruano-Boliviana, ¿no? Él se mantiene, primero él trata de evitarla, ¿ah? Y convoca a las partes a evitarla. Y luego él se mantiene en una posición de intermediación hacia la paz, hacia el entendimiento, ¿no? Y eso es muy importante, y en algunos casos eso le costó harto caro acá en Chile, ¿no? En que miraban esa postura a veces no con tan buenos ojos, ¿no? Y además parte de la caída de su gobierno tiene relación directa con el costo que demandó al Estado chileno la organización del ejército y la expedición y la Escuadra Libertadora, o sea, de la Expedición Libertadora al Perú. Entonces, sin embargo, no obstante producirse esa guerra, O'Higgins se mantiene en esa posición no neutral, sino que de activa participación hacia la paz, ¿no? Y una vez que se logra, ya se acaba la guerra, O'Higgins sigue preocupado no solo de la consolidación de la independencia de Chile y Perú, sino que sigue en contacto permanente con los otros gestores de la independencia de otros países. Y ahí hay un hecho muy bonito, muy importante, antes de la guerra de la Confederación peruano-boliviana, en donde hay en un instante en el Perú una desestabilización política, hay un desgobierno en ese instante. Y llega de visita el libertador Bolívar con el libertador Sucre, con el gran mariscal. Y no había gobierno en ese instante prácticamente en el Perú. Y entonces todos se preguntan, bueno, ¿quién va a recibir a estos próceres, ¿no?, de la independencia? Y caen en cuenta que la persona de más alto rango, de mayor jerarquía en el Perú, es precisamente el gran mariscal general Bernardo O'Higgins. Mira, increíble. Y es él el que recibe entonces a los próceres de la independencia, a los otros próceres de la independencia. Y ahí también hay un gesto muy bonito que siempre hay que destacarlo. Sobre todo cuando tú ves en esta contingencia que hemos vivido estos últimos años, ¿no?, en América y en nuestro propio país, esa ambición por mantenerse en el poder, por usufructuar del poder, ¿no? O'Higgins nos da dos grandes lecciones. Primero, para evitar la guerra civil, él abdica y se va al exilio. Y desde ahí no organiza ninguna acción que pudiera alterar el orden público en Chile, ¿no? Primera gran lección. Segunda gran lección que nos da O'Higgins a todos. Cuando se produce la reunión de estos grandes próceres, en la que el anfitrión es el libertador Bolívar, en esos tiempos, acuérdense que todo era con mucho guato, ¿no? Con mucho guato, y a los generales de ese entonces y quizás de todo tiempo, en cualquier lugar del planeta, les sigue gustando, ¿no? Es la costumbre. El boato a veces es símbolo de poder, son señales de poder. El ceremonial y protocolo ahí ejercita precisamente ese mecanismo, ¿no?, para dar señales de poder
poder, de riqueza, de estabilidad, de sustentabilidad. Entonces, estaban todos ellos reunidos con sus venidas de galas, llenos de condecoraciones, ¿no? Con todos sus uniformes, y llega el gran mariscal del Perú, ¿no? El director supremo, el exdirector supremo de Chile, ingresa al salón y le llama la atención a uno de los próceres y se lo comenta al libertador Bolívar. ¿Por qué se presenta de civil? Siendo ex jefe de Estado, con todos los títulos habidos y por haber de Argentina, del Perú, de Chile, de Colombia, ¿no? Y se presenta con una levita, o sea, de civil. Lo que día sería llegar con un terno, sí. El típico traje que usaban los hombres en la ceremonia, sí. ¿No? El típico ternito azul y a lo más negro. Sí. Él ingresa al salón y Bolívar le enrostra eso. Y el libertador le responde y le dice: general, aquí se presenta mi misión libertadora ha culminado. Aquí se presenta hoy el ciudadano Bernardo Higgins. Mira, interesante. Sin charreteras, sí, sin nada, sin boato, sin nada. Perfecto. Oye, Patricio, dame un segundo. Estamos con Patricio, que ha hecho una alusión a la historia. Qué increíble cómo los lazos que tenemos con el Perú. Y ahí uno se pregunta, como un simple ciudadano, sin saber mucho de esta historia maravillosa que nos ha relatado Patricio, las diferencias que han habido en algunos minutos, incluso al borde de una guerra nuevamente con Perú, el año 77, 76, 77. Hubo un conflicto bastante serio con ellos y podía haber terminado en una guerra, así que, pero vemos esto, lo que hizo Higgins en ese tiempo y la importancia que se le dio al general Higgins. Si bien es cierto, estamos en un programa que se llama Educación Financiera, pero es bonito también echar mano a la historia, y también yo recuerdo del discurso que dio este nuevo presidente del Perú, estando ahí el rey de España en esa ceremonia. Le enrostró así con mucha, no sé si no creo con mucha diplomacia, pero le hizo ver todo lo que ha sufrido no solamente Perú, América Latina, frente a la llamada, ¿no es cierto?, la camada de los, en este caso de España, que según ellos nos descubrieron a nosotros, y estuvieron gobernando por tanto tiempo esta zona. Así que me parece muy interesante, Patricio, conversar un poquito también de historia, y que eso nos lleva a que nosotros no deberíamos tener tanto conflicto con nuestros hermanos de frontera, porque somos por ahí dijo Bolívar, es la patria grande, ¿no es cierto? Yo estuve en Venezuela, fui 7 veces a Venezuela en una misión humanitaria que me tocó liderar, y la verdad es que también ahí se le da mucha importancia a la historia. Estuve en la casa de donde vivía Bolívar, ahí en Caracas, una casa muy hermosa, muy, muy bonita, también la conservan de muy buena manera. Así que qué bueno que también hoy, Alejandro, que Patricio nos dé un poco de historia bonita de esta historia de O'Higgins. Voy contigo, Alejandro. Yo lo encuentro súper interesante también, porque el presente que todos vivimos es consecuencia de la historia. Así es. Y tenemos que sacar lecciones. Yo escuchaba atentamente a Patricio todo su relato histórico y las lecciones de Bernardo Higgins. Yo desconocía eso cuando se presenta en el salón frente a Bolívar. Y como tú muy precisamente también lo señalaste, él abdica para evitar una guerra civil y no se obsesionó con el poder. Y estuvo exiliado, él murió en el Perú, sí. Bernardo Higgins, y estuvo muchos años enterrado allá en Perú, y después lo repatriaron y estuvo en una sepultura ahí en el cementerio general, que yo era chico, yo iba, una sepultura no ostentosa ni mucho menos, y en el gobierno de Pinochet fue trasladado a la Plaza Constitución, ahí en la Alameda. Al altar de la patria. Sí. Al altar de la patria, ahí están sus restos hoy día, y eso es un museo, se puede visitar, es bien bonito, en un subterráneo,
en fin. Toda esta historia que tú relatas, Patricio, me hace... Algún auditor se preguntará, ¿y qué tiene que ver esto con la educación financiera? Es que sí tiene que ver, porque los procesos sociales finalmente redundan en números y afectan los números y la relación económica, etc. Así como esto que relata Patricio de Bernardo Higgins, me hace pensar en Europa. ¿En qué sentido? Europa, el año 45, terminó una guerra fratricida, pero tremenda. Los alemanes con los franceses, Alemania bombardeó Inglaterra, Londres. Sus tropas pasaron, Hitler, por debajo del Arco del Triunfo, en señal de sometimiento, de Francia, claro, orgullo y de humillación al pueblo francés. Y sin embargo, a pesar de toda esa guerra fratricida que murieron, se dice, 50 millones de personas, podrían los odios estar, pero más vivos que nunca. Y sin embargo, los europeos fueron capaces de formar un mercado común, de la Alemania integrar a la otra Alemania del Este, y eso son tremendas lecciones de la historia, y que en Chile tenemos que aprender, porque hoy día estamos viviendo una coyuntura bastante complicada, sí. Y aquí no hay buenos ni malos, hay distintos puntos de vista. Así es. Y tenemos que ponernos de acuerdo porque el país es uno y va a seguir viviendo. El país va a seguir adelante. Nosotros somos aves de paso en este país. En algún minuto vamos a ser historia, pero el país sigue. Entonces encuentro muy interesante todo este relato histórico, Patricio, así que un aporte grande. Sí, oye Patricio, y yéndolo un poquito al tema de número, ¿tú te imaginaste alguna vez, hace muchos años, cuando estabas estudiando, que el país se iba a convertir en lo que hoy, o sea, el mundo se iba a convertir en lo que hoy día, esta unión económica que hay hoy día, que hoy día todos dependemos de todos, sobre todo los países pequeños como nosotros, una economía pequeña que depende del mundo, y que ha llevado a Chile a, creo que es uno de los países que tiene más tratados internacionales hechos en tema económico, en tema de integración económica. ¿Qué te ha parecido? ¿Cuál es tu mirada frente a esta gran apertura de Chile al mundo? Porque somos un país que está muy alejado de las grandes urbes, no solamente de Estados Unidos, de las grandes potencias. Hoy día compartimos muchos negocios con el Asia-Pacífico, ¿no es cierto? Y la verdad es que nosotros somos un país importante para el Asia-Pacífico de la entrada a Latinoamérica. ¿Cómo has visto tú ese tema de la integración económica de Chile al mundo? Mira, la integración económica, o sea, la apertura de Chile al mundo, sí, ¿no? Se produce desde hace varias décadas. Sí. ¿No? Hace varias décadas. Sí. Y yo diría que esta preocupación por abrirnos al mundo, por buscar nuevos espacios, ¿no? Y no quedar encasillados con determinados socios económicos, sí, sí. Parte durante el régimen militar, que estaba absolutamente cercado en su momento. Sí, ¿no? Sí, estuvo muy cercado, sobre todo por Estados Unidos. Exactamente. Entonces, Chile necesitaba buscar otros mercados para poder sobrevivir en el fondo, ¿no? En cuanto a su economía, en materia de política exterior. Sí. Y así empezó la búsqueda y así los diplomáticos fuimos los que antes de que se creara ProChile, fuimos abriendo esos espacios, fuimos aprendiendo cómo se hacía, ¿no? Era algo que no estaba dentro de nuestro radar. En ese entonces la diplomacia se entendía más bien con una vocación más bien política, social, cultural, etcétera, ¿no? Cultural, pero no tan metida en lo que era la gestión económico-comercial. Y entonces para nosotros fue un aprendizaje y se fueron abriendo nuevos mercados. Y eso fue potenciando la economía chilena, ¿no? Y luego ya en democracia eso se fortaleció tremendamente con la suscripción de diversos, tal como tú dijiste, Hernán, son múltiples los acuerdos económico-comerciales al comienzo y luego los tratados de libre comercio. Y hoy día ya estamos con tratados de libre comercio de segunda generación, ¿no? Y nuestra red
de tratados de libre comercio abarca prácticamente casi todo el planeta. Así es. Por eso que también para nuestros socios latinoamericanos y nuestros países vecinos en particular, resulta tremendamente atractivo esta asociación con Chile, ¿no? Así es. Fíjate que cuando estaba en el Perú y también cuando estaba en Bolivia y ahora también durante el tiempo que me desempeñé como director de América del Sur de la Cancillería, de nuestra Cancillería, siempre hacíamos el esfuerzo de que tanto el sector empresarial chileno como nuestras contrapartes vecinas comprendieran que la relación económica comercial bilateral hoy día, y no solo recién, hace rato ya, ¿no? No puede centrarse solo en cuánto te vendo, cuánto me compras. Ah, ya. Eso ya es del pasado. Perfecto. Es del pasado, ¿no? Sentó las bases para un presente mucho más promisorio, ¿no? Y esta red de tratados de libre comercio, lo que tú señalabas precisamente ahora, el Asia-Pacífico, nos permite asociarnos e ir juntos a esos mercados gigantescos. Si vamos solos, la verdad que como dicen los chiquillos, no nos van a pescar ni para preguntarnos la hora. Sí, porque son una economía muy pequeñita. Claro, porque los volúmenes, ¿no?, de productos que ellos necesitan son inmensamente grandes. Nosotros no estaríamos en capacidad, ¿no?, de poder, por nosotros mismos, solos, ¿no?, el poder solventar las necesidades de un mercado como la China, como la India. Sí. ¿No? Entonces, pero si nos asociamos, si con los países vecinos en particular, en que tenemos economías que son complementarias, no necesariamente competitivas, y eso hay que entenderlo para poder aprovecharlo, sí, en beneficio del desarrollo de nuestros pueblos, ¿no? Eso se traduce después en una mejor educación, en mejores pensiones, en mejor salud, ¿no? Etcétera. Entonces, y eso es una cosa, Hernán y Alejandro, que también es muy importante tener. Cuando se planifica la política exterior económica, no solo puede planificarse sobre todo hoy, ¿no? Sí. En el mundo de hoy, sí, ¿no? Quizás hace años atrás, pero hoy no. Hoy menos que nunca. Planificarla sobre solo una mirada mercantilista. ¿Ya? Mercantilista. Esa mirada es profundamente equivocada. El fortalecimiento de la relación bilateral con esos países dura lo que dura esa relación mercantilista. No deja huellas para el futuro. Uh-huh. Pero cuando tú tienes una mirada mucho más amplia en esa relación económico-comercial con los países que son tus socios comerciales, en donde tú tienes como valor agregado precisamente una responsabilidad social, con una impronta social, eso se enriquece. Y ahí sí tú creas y fortaleces una relación de amistad y de recíproca cooperación entre los países. Y eso es lo que hemos tratado de hacer, en particular con nuestros países vecinos, ¿no? Y por eso que, si tú te fijas en la relación bilateral que tenemos tanto con Argentina, con el Perú, sí, con Bolivia, lamentablemente, por las razones que todos conocemos, sí. No ha podido ser de esa misma magnitud como nosotros quisiéramos que fuera, ¿no? Igualmente rica, densa y mutuamente provechosa en todos los sentidos. Pero cuando tú ves lo que son los gabinetes binacionales, te das cuenta que el área económica y comercial, si bien es una vertiente tremendamente importante para ambos países, hay otros grandes, ¿cómo te diría? Canales, ¿no? de cooperación muy enriquecedora, ¿no? Entonces tú tienes un gran segmento, ¿no? Un eje, nosotros los llamábamos ejes, ¿no? Un eje de cooperación
relación en el área de educación, en el área de la ciencia, en el área de la salud, en el área tecnológica, en el área de integración fronteriza, ¿no? Y ahí cuando hablo de integración fronteriza estamos hablando también cómo adecuamos, fortalecemos y facilitamos, ¿no?, la interrelación en nuestros pasos fronterizos, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarnos recíprocamente en momentos de grave emergencia, ¿no? Un país como el nuestro que a cada rato tiene terremotos, Sí. inundaciones, etcétera. Bueno, al otro lado de la frontera lo mismo. ¿Cómo juntos podemos ayudarnos a superar las pandemias? Yo recuerdo cuando llegué como cónsul a Tacna, por ejemplo, en una reunión, uno como diplomático siempre escucha, ¿no? Sobre todo cuando tú llegas, tú escuchas, te haces la idea de lo que es el ambiente local, cuáles son sus intereses, sus necesidades, cómo podemos aportar, ¿no? ¿Qué podemos hacer conjuntamente? En fin, todo eso. Y teníamos nosotros un problema muy grave, y lo seguimos teniendo, que es el tema del VIH-Sida en Arica. Arica es la ciudad que tiene el porcentaje más alto de VIH-Sida. Imagínese. Entonces, de repente, eso me inquietó, me preocupó, y quise ver qué pasaba en Tacna. El cónsul general de Chile en Tacna no es solo cónsul en Tacna, es cónsul general en toda la región macro-sur del Perú, ¿ya? Ya. O sea, es mucho más que Tacna, ¿ya? Tiene su sede en Tacna. Y entonces, bueno, pregunté cuáles eran los niveles en Tacna, y me impuse ahí de que los niveles eran mucho más bajos que en Arica, ¿no? A diferencia de lo que yo había escuchado en algunos casos de que era producto de ese ir y venir fronterizo tan cercano, ¿no es cierto?, y tan fraterno entre ariqueños y tacneños, ¿no? Pero también pude observar que el otro gran pic, ¿no?, del VIH-Sida en el Perú estaba radicado en Arequipa. Entonces, Tacna quedaba como en el puente abajo, ¿no?, de la gran curva que pasaba por encima, ¿no? Y yo dije, bueno, aquí tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo porque ese ir y venir, que no es solo de tacneños, sino que también de extranjeros, de terceras naciones Mucho turista y de también, otras regiones del Perú. ¿Perdón? Mucho turista también por ahí pasa. Claro, por cierto. Entonces dije, bueno, aquí hay que tomar preventivas que sean duraderas y válidas en ambos lados de la frontera. Y creamos una comisión. Y una comisión que yo invité a integrarla a las autoridades locales, tanto de Arica como de Tacna, en la que participaban los secretarios ministeriales de salud, qué sé yo, los obispos, todos los que tenían algo que decir sobre el tema, ¿no? Y tuvimos una reunión. Y así como eso, no me quiero extender más en esto porque quiero llegar al fondo de lo siguiente. Cuando tú tomas una decisión en un solo lado de la frontera, y esa decisión o esa política, ¿no?, gubernamental, para paliar algo, para beneficiar algo en un lado de la frontera, si esa no se ve acompañada de lo mismo en el otro lado de la frontera, a veces no tiene ningún sentido. Ah, ya, perfecto. No tiene ningún sentido. Si tú no tomabas medidas de prevención contra el VIH-Sida en Tacna y Arequipa y en toda la región de Arica y los alrededores, no tenía sentido. Tenía que ser una política vecinal común. Perfecto. Discúlpame, dame un segundo, Patricio y Alejandro. Estamos en Educación Financiera, 12:38 a esta hora, por el 88.3 en toda la provincia de Petorca y más allá de ella, y por supuesto por todas nuestras plataformas. Junto a Alejandro Mancilla, cada sábado hacemos Educación Financiera. Alejandro, ¿alguna pregunta me gustaría que tocáramos los temas de los agregados comerciales que tiene cada embajada? No sé si
No sé si ahí Patricio nos puede contar si el agregado comercial o encargado de negocio de la embajada, esos son cargos que se fueron colocando luego de la apertura de Chile al comercio exterior, o eso ha existido siempre en las embajadas, en los agregados comerciales o los encargados de negocios en cada embajada, porque la embajada no solamente se convirtieron en verdaderas oficinas de poder hacer contactos de negocio con los países, me imagino, Alejandro, ¿no? Sí, yo comparto lo que dice Patricio en el sentido que la relación bilateral solo, él lo definió mercantilista, solo basado en el tema comercial, de intercambio de productos y servicios, claro, es una relación pobre. Es una relación que va a durar, no deja huella, y que va a durar lo que dure la relación comercial de intercambiar, comprar y vender. Y en ese sentido Chile ha generado, yo como un ciudadano común, veo, hasta hace pocos años atrás, la principal inmigración era de peruanos a Chile. Así es. La principal inmigración. Hoy día son venezolanos. Y eso habla ya no solo de una relación comercial, sino que cultural. ¿Cómo ha penetrado el mundo la gastronomía peruana en Chile? O sea, es éxito total. Muchos chilenos hemos ido a conocer Perú. Es un país bellísimo, muy bello, la gente es muy culta, es muy educada, tienen una riqueza lingüística que los chilenos no lo tenemos. Así es. Me incluyo, ¿eh? Así es. Yo no pronuncio las S, en fin, como típicos chilenos. Sí. Entonces, la primera llave que se abre es la relación comercial. Chile tiene inversión, está Falabella ya, está Cencosud, un montón de empresas multinacionales, que ya Chile, de ser un país tercermundista, hoy día, y da trabajo, empleo, paga los impuestos allá, se quedan 30% en impuestos y da mucho trabajo y aporta al desarrollo del país. Entonces, la relación con Argentina mismo, es tremenda la relación, ya no hay esos roces que habían antiguamente, que estuvimos a punto de ir a una guerra con ellos el año 78. Así es. Imagínate si hubiese sido una guerra todavía. Y sin embargo, el tema comercial es la llave, pero de ahí se empiezan a generar la integración cultural y social en distintos ámbitos, como decía Patricio, en el plano médico, científico, universidades, en fin. Así que muy interesante, Pato. ¿Qué nos podrías comentar de esto hoy día en la coyuntura? Bueno, primero yo quisiera hacer una pequeña aclaración. Sí. La diferencia que existe entre agregado comercial y encargado de negocio. Ah, ya, por favor. Para eso es importante porque a veces se suele confundir. Porque el nombre te llama, te invita a una confusión. Eso está claro. El encargado de negocio es, en el fondo, quien ejerce la jefatura de la misión diplomática de manera subrogante. ¿Ya? Entonces puede haber un ministro consejero que cuando el embajador viaja, no está presente en la sede, es decir, en el país donde está acreditado, asume como encargado de negocios, ad interim. Pero no es que tenga que ver con negocios, nada que ver. Es un título, una denominación, solo y exclusivamente. ¿Ya? Y hay países en donde solo tenemos encargado de negocios, es decir, no tenemos embajador. Y eso es porque también la relación, en algunos casos, ya sea por razones presupuestarias y también por razones políticas, en este momento nosotros, por ejemplo, tenemos solo encargado de negocios en Venezuela, ¿no? No mantenemos un embajador, por las razones que ya todos conocemos, ¿no? Y entonces ahí tú marcas también una diferencia en la jerarquía que tú le das a una relación en un momento determinado. Y el agregado comercial es la persona que tiene a su cargo precisamente la relación económica comercial bilateral con el país en donde se está acreditado y está bajo el orden jerárquico de los diplomáticos que conforman la misión diplomática.
¿no? No está en ningún caso por sobre ello, ¿no? Trabaja en equipo y también, en este caso, ya hoy día, como según la institucionalidad que tenemos nosotros hoy en la Cancillería, reporta también directamente a la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, ¿no? Pero su trabajo es un trabajo que realiza bajo la dirección del jefe de la misión, el embajador, ya sea embajador o encargado de negocios. Ah, ¿No? mira. Esa es la diferencia que existe entre el uno y el otro, ¿no? Y efectivamente, en cuanto a la relación económica con el Perú, como decía Alejandro, los datos que están más frescos, tú sabes que estos datos a veces cuesta que el Banco Central los actualice y que se ponga de acuerdo además con la Cancillería, porque nosotros tenemos nuestras propias fuentes también, ¿no? Entonces hay que compatibilizar todo eso para que quede de manera armónica y obedezca a la realidad, ¿no? Existente. Hasta diciembre del 2019, ¿no? Que son los datos que tenemos concretos, ¿no? Lo otro ya es más especulativo, estos son los datos oficiales. El stock de la inversión chilena directa en el Perú era de 19.970 millones de dólares. ¿Ah? Es decir, lo que representa un 15,5% del total invertido de Chile en el exterior. Mira, bastante. ¿Ah? Es una cifra considerable, ¿no? Y por su parte, el mercado peruano también se ubica como el segundo destino de las inversiones y exportaciones chilenas. Ahora, siempre se procura que exista un equilibrio, ¿no? En la balanza comercial, ¿no? Pero a veces no necesariamente esos equilibrios, si tú lo miras fríamente, nada más que del mundo de los números, ¿no? Tú dices, bueno, puede haber equilibrio o desequilibrio, pero a veces eso también tiene otro equilibrio en otras áreas de la relación bilateral, ¿ah? En la cooperación social, en la cooperación en materia de ciencia y tecnología, en becas, etcétera. En fin, Sí. hay maneras también de mantener el equilibrio de la relación bilateral global, no solo la comercial. Pero el ideal es que exista también un equilibrio concreto en lo que es la relación económica y comercial. Y eso te hace ver que el año hasta el 19 había un nivel menor, ¿no? De las inversiones del Perú en Chile, lo que tampoco es producto de que aquí tengan dificultades para invertir, simplemente no estaba dentro de sus posibilidades o su deseo de fortalecer con nuevas inversiones. Pero en los gabinetes binacionales precisamente se trata de fortalecer eso, ¿no? De que haya una relación bilateral equilibrada en todos sus ámbitos, ¿no? Por eso que es importante el tener esa mirada también global de la relación bilateral. No puede quedar estancada solo en un área. Ah, ya, solo ¿Ya? lo Solo en un comercial. área. ¿Y ¿Hay más inversión en, Exactamente. en ¿No? el ámbito de la minería en Perú más que en otro tipo o Sí, es mira, variada la inversión? es muy variada, Ya, ¿no? En el ámbito de los servicios, de la minería, en el retail, sí, ¿no? Y bueno, y todo eso, como bien decía Alejandro hace un momento, también genera riqueza y genera fuentes de trabajo para el país receptor, ¿no? En así este es, caso estamos hablando del Perú, pero es válido para cualquiera, ¿no? así es. Como también para las empresas extranjeras en Chile, ¿no? Que dan fuente de trabajo, ¿no? Y de crecimiento también en nuestro país, ¿no? O sea, eso Sí. es algo que hay que tenerlo también presente. Y ahí es donde también hay que tener presente la necesidad de que eh, esta relación en el mundo de hoy, en donde
ya no es algo meramente, aunque no le guste mucho el término de Alejandro, Sí. mercantilista, ¿Ya? la relación bilateral. Esa misma relación económico-comercial hoy día se enriquece con valores. ¿Ya? ¿Ya? No valores económicos, Alejandro, ¿Ya? no te entusiasmes. ¿Ya? No, valores y principios. ¿Ya? Hoy día hay momentos en que cuando tú quieres posicionarte en un mercado, en Europa, ponte tú, ¿qué vas a encontrar en un momento determinado en la economía, en la Unión Europea? Van a decir, a ver, esta empresa cumple con los niveles de protección ecológica, cumple con los niveles de respeto a los derechos humanos de sus trabajadores, Sí, hoy día se miden todos esos parámetros. cumple Sí. con... Se miden Exactamente. todos esos Entonces ya parámetros. esa relación ha dejado de ser meramente mercantilista y se ha enriquecido con valores. Patricio, ¿te Con puedo hacer valores. un Es decir, complemento? sí, dale. Me gustaría complementarte respecto a lo que estás tocando precisamente. Sí, Históricamente, dale. las empresas, las grandes empresas, emiten todavía y siempre van a hacerlo, lo que se llaman los estados financieros, que es su gestión durante un año, cuál ha sido su gestión económica financiera. Y eso lo hemos hablado aquí en el programa Hernán y Sí, Patricio. sí. Y esos estados financieros incluyen el balance general, estado de resultados, estado de flujo de caja y movimiento de patrimonio. Y un montón de notas, y esa es la pega que hacemos nosotros los auditores. Es revisar todo eso y evaluar la situación económica financiera. Eso ha sido históricamente siempre y va a seguir siéndolo. Pero hoy en día, a través de esto que está tocando Patricio, también las grandes compañías, y eso los invito a ver en las páginas de internet, las grandes compañías, los bancos, la papelera, Cencosud, todas las empresas de cierto nivel, Copec, Enami, que son empresas que pueden ser contaminantes. Todas las grandes compañías a nivel mundial, eso ya es exigencia, emiten lo que se llama los reportes de sustentabilidad, en que ya no solo ve la parte económica, que son los estados financieros, sino que los reportes, y son muy interesantes y bien completos, si uno se mete, por ejemplo, a Copec, o al Banco de Chile, Enami, Codelco, tiene que, obligado, entregar reportes de sustentabilidad. Y ahí se tocan todos estos ámbitos, porque la empresa no es solo un ente para generar bienes y servicios y que el público y que los consumidores los compramos, sino que tiene toda una mirada global. Así que esa es la invitación a ver estos reportes de sustentabilidad y que tocan temas medioambientales, la relación con los trabajadores, con los proveedores, con el entorno. Hoy día las normas ambientales, medioambientales han parado proyectos completos, multimillonarios. Se paró, por ejemplo, que esos estudios significaron $200 millones, que Colbún quería traer, hacer una represa allá en el sur, y todos los estudios fueron $200 millones, y por normas medioambientales tuvieron que suspender y se murió eso. Sí. Decían que Chile iba a aparecer una guitarra, ¿te acuerdas que iban a traer los cables, esto, ¿cómo se llaman? Y se paró, o sea, las normas medioambientales son fundamentales. Así que te complemento. El proyecto de Hidroaicén. Efectivamente, y eso es lo que hoy día el empresario de cualquier país, pero bueno, hablemos de los nuestros, ¿no? Nuestros empresarios que quieran posicionarse en terceros mercados tienen que tenerlo hoy día muy presente. Muy presente. Hoy día la responsabilidad social de las empresas tiene la posibilidad de abrir o cerrar un mercado, ¿no?, a cualquier inversionista extranjero. Y es lo que nosotros hoy día también estamos exigiendo. Y estaba dicho también, ya que estábamos hablando del Perú hace un momento, en el discurso del presidente Castillo al asumir el mando presidencial. Lo dijo en todos los tonos, ¿no? Si bien dio ciertas tranquilidades, ¿no?, acerca de
que no habrían expropiaciones, etcétera, etcétera, pero también dejó muy claro este punto que estamos tratando, ¿no? Y también los comentaristas, que fue muy interesante haber escuchado a un comentarista de la Universidad Católica del Perú, ¿no? En Lima, después del discurso del presidente Castillo, en donde se refirió concretamente al sector empresarial chileno presente en el Perú. ¿Ah? Cómo al entender de lo que había dicho el presidente Castillo, habría de llevarse en lo sucesivo la relación bilateral económica y comercial, ¿no? En donde se remarcaba, se daba a entender muy claro que estos énfasis que estamos hablando hoy día van a estar muy presentes. Así es. Muy presentes. Y es lo que nosotros también hoy día estamos escuchando en algunos constituyentes, ¿no? Acerca de lo que se espera modificar y regular, ¿no? En cuanto a algunas empresas extranjeras que tienen hoy día intereses muy importantes en Chile en áreas de servicios, ¿no? De los servicios principalmente, sí, ¿no? Entonces, ahí también no solo está esa mirada, esta nueva exigencia global, del mundo global, ¿no? De la responsabilidad social de la empresa, sino que también se le agrega a esa mirada de responsabilidad social de las empresas, ¿no? Una responsabilidad para colaborar y dejar una huella de impacto social en donde se encuentra realizando sus actividades comerciales, ¿no? Sí. Entonces, todo eso va a enriquecer la relación bilateral en la medida que se cumpla, ¿no? En la medida que se cumpla. Y ahí es donde también está la responsabilidad del empresariado, tanto nuestro como de otros, ¿no? El cumplir con las leyes laborales, ¿no? El cumplir con el buen trato, sí, ¿no? Con el buen clima laboral, etcétera, etcétera. Sí. El que no existan actos de corrupción, ¿no? De corrupción empresarial, porque aquí cuando siempre se habla, no, la corrupción de los funcionarios del Estado, pero un momentito, para que haya un funcionario del Estado corrupto, tiene que haber hay alguien sí, del un otro privado, lado, un privado, sí, privado, que está corrompiendo. Así es. Y ambos son corruptos. Mira sí. lo que dice ahí San Alberto Hurtado. Hay cosas a veces que uno tiene que tratar como de entender, sí, y de tener presente. San Alberto Hurtado dice: hay delitos económicos que son más graves que los homicidios, porque son más conscientes y son la causa no de una, sino de muchas muertes y de la corrupción. Perfecto. Oye, se nos está acabando el tiempo, una interesante conversación con Patricio, y para ir terminando, nos quedan 3 minutitos para terminar el programa. La importancia que tiene Alejandro y Patricio que la gente entienda de que cuando, por ejemplo, los productores de palta, o lo de cítrico, o de durazno, ya sea de cualquier producto de frutas, por ejemplo, hoy día va a poder vender no solamente a Estados Unidos, a los países asiáticos, a China sobre todo, que se vende mucha fruta. Esta gente que trabaja y cosecha la fruta tiene que tener buenos baños, buenos comedores, vienen y lo auditan. Hay empresas que vienen a auditar a las empresas que tienen que cumplir con los estándares. Cuando uno ve, y comenzó hace muchos años también, cuando, no sé si ustedes recuerdan, pero hay una película ahí que es muy buena, y lo he visto varias veces yo, que se llama Diamante de Sangre, en donde obviamente se descubrió de que los diamantes que se traían del África estaban con sangre porque eran sacados con personas que estaban cautivos, mataban, asesinatos, también esa venta de esos diamantes también producían un cierto financiamiento para las guerrillas, en fin. Entonces se prohibió todo el ingreso de esos diamantes de esa zona. Y lo mismo, o sea, hoy día se habla del cobre, ¿no es cierto? De que nosotros vendemos mucho cobre porque es nuestro principal producto, pero ese producto no tiene que estar con sangre. ¿Qué significa no estar con sangre? Que los trabajadores tienen que tener buenos... por eso hoy día la gran minería, que yo vengo de la gran minería, a mí me tocó la minería donde uno entraba a un comedor en una mina de Codelco,
y había un trabajador de Codelco sentado en una mesa que tenía 6 sillas y nosotros una cola tremenda afuera y yo no me podía entrar al comedor y sentarme en la silla al lado de Codelco. Así era, y te estoy hablando de 20 años atrás, no es mucho. Y entonces eso se reguló. Hoy día todos los trabajadores, ya sea de la compañía o los trabajadores contratistas en el caso, son tratados de la misma manera porque también eso es auditado por las empresas extranjeras que compran nuestros productos. Entonces la gente que también entiende de que hoy día todos esos beneficios que están recibiendo los trabajadores también vienen de muchas exigencias que nos han hecho a nuestros productos que nosotros exportamos y también obviamente seguramente nosotros como país exigimos las mismas condiciones laborales, ¿no es cierto? Ahí me complica un poco cómo llegan los productos de China acá. Sabemos que en China hay una dictadura, ¿no es cierto?, que todo lo maneja el Estado. La India también se ha sabido de muchos productos que son hechos por niños cautivos, que están cautivos en la fábrica. Entonces, todas esas cosas son importantes tocarlas. Qué bueno haberte tenido, Patricio, porque son temas muy relevantes que tienen que ver también, que enlazan con lo que tiene que ver con el tema económico. Alejandro, para ir terminando. No, encantado, Patricio, que nos das una mirada más humanista, porque finalmente todo esto, todo se traduce en números. Así es. Y todo se cuantifica. Y esta mirada más integradora, más de responsabilidad social de la empresa, y el tema valórico no lo tocamos tanto, no tuvimos tiempo, sí. Pero muy enriquecedor tu aporte, Patricio, así que muy agradecido de estar contigo. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, Hernán, Alejandro, por esta gentileza de invitarme a compartir esta mañana, ¿no? En esta radioemisora tan importante, algunos temas que son de interés nacional y también internacional. Hemos dado una pincelada. Una pincelada acá, pues, el tiempo se nos ha hecho poco. Sí. Yo les agradezco enormemente la gentileza de invitarme y también... Y te vamos a invitar nuevamente, pierde cuidado, te vamos a invitar nuevamente. Así bueno, cuando ustedes quieran. Habían algunos temas que a mí también me habrían gustado tocar, no necesariamente los números, sí. que era lo que yo les había comentado antes. Perfecto, pero vamos a tocar en otra oportunidad, no te preocupes por aquello, lo vamos a conversar, este programa vamos a empezar a dar una vuelta ahí con muchos invitados que siempre les gusta poco. ¿Qué te parece, Hernán, si lo dejamos instalado? Sí, por favor. Como una mirada de lo que podría ser. Perfecto, dele. Dentro de los temas valóricos importantes, trascendentes, hemos también hablado de lo que es el trabajo, fuente del trabajo que da sustento y vida, ¿no?, al ser humano, y también podemos extender esa mirada de sustento y de vida a otros temas tan delicados como son hoy día los proyectos de ley que están en el Congreso sobre la eutanasia, y otro que yo procuro y colaboro con los movimientos que están a favor de él, que es precisamente el que tengamos cuidados paliativos universales. Perfecto. No solo hay que legislar para la muerte, sino que para la vida. Así es. ¿No? Así es. No solo para una buena muerte, sino que también para un buen vivir. Es un gran tema, es un gran tema. Eso es muy importante. Sí. Una mirada desde el dolor, una mirada también desde la fe, de las distintas tradiciones religiosas, podríamos también tratarlas en algún minuto. Ahí los números a veces son más dramáticos. Estamos hablando de enfermos, de niños, de jóvenes, de ancianos. Son más que números, son personas. Perfecto, me parece muy bien. La vamos a tocar ese tema. Alejandro, qué gusto tenerte cada sábado acá en el programa Educación Financiera y agradecerte siempre los grandes invitados que nos traes a este programa. Un agrado también, Hernán. Buenas tardes. Muchas gracias, Patricio, por tus aportes, por tu disposición de compartir este espacio con nosotros y muy agradecido. De verdad que ha sido un regalo contar con tu enfoque y con tu mirada. Sinceramente te lo digo. Así que un abrazo
Y son palabras de amigo. Son palabras de amigo, entre amigos. No, abrazo grande, verdad, Pato, abrazo grande, Hernán, para ti y para Alejandro. Sí. No se vaya, no los deje solo en pantalla, espera un poquito. Okay. Vale, hemos terminado, hemos llegado al final del programa, son las 13 horas ya, 13 horas con 3 minutos, los pasamos un poquito. Estuvimos con Educación Financiera junto a Alejandro Mancilla y su gran invitado. Nos vamos, chao, que estén bien, cuídense mucho. Hemos presentado Educación Financiera. Volveremos a encontrarnos el próximo sábado por todas nuestras plataformas.